Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva sesión de preguntas y respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empezamos hablando sobre entrenamiento de core o cómo mejorar nuestra musculatura abdominal. Me preguntan después sobre los famosos parches detox que se colocan en el pie al dormir y que nos aseguran que elimina toxinas a través de la piel. La siguiente pregunta es sobre entrenar fuerza en ayunas, si es contraproducente y si es recomendable comer algo antes. Después hablamos sobre dieta cetogénica en personas con epilepsia que no responden a los fármacos. Y por último, hay una pregunta un poco distinta pero relevante, que es por qué la gente cree en conspiraciones en general o en cosas ridículas que ocurren en todos los ámbitos y también, por desgracia, en el de la salud. Creo que son temas muy interesantes, así que no te los pierdas. Antes de pasar a las preguntas, dos mensajes muy cortos. El primero es que si te interesa tener una titulación oficial de nutrición en España para pautar dietas de manera legal, la forma más sencilla y rápida, sin duda, es a través de las pruebas libres de dietética que te permiten estudiar a distancia y sacar el título en 2 años o incluso menos. Y nadie prepara mejor estas pruebas que Superávit, con quien llevo varios años colaborando y han logrado obtener el mayor porcentaje de aprobados y las mejores notas en casi todas las convocatorias recientes. Y el 19 de septiembre haremos un webinar en directo donde se explicará el detalle de estas pruebas, la regulación y lo que tienes que hacer para prepararlas. Tienes toda la información en fitnessrevolucionario.com/TSD de técnico superior en dietética. Repito, fitnessrevolucionario.com/TSD. Y la segunda novedad es que el 19 de octubre tendremos el tercer encuentro presencial de Perform Institute, esta vez en el Teatro Príncipe Pío de Madrid. Nos animamos a hacer un gran evento con precios más populares, así que si te apetece pasar una mañana aprendiendo sobre nutrición, entrenamiento, recomposición corporal y mucho más, echa un vistazo a performinstitute.com/encuentro o tienes también el enlace en las notas del episodio. Y sin más, damos paso a vuestras preguntas. Hola Marcos, muy buenas. Te habla Fernando desde La Coruña. Bueno, por ser breve, muchísimas gracias por todo lo que haces, por lo que compartes, por transmitirnos todo lo que nos transmites. Al final, pues bueno, son muchos podcasts, muchas horas, mucho contenido y bueno, a mí me has cambiado la vida, seguro que a cientos de miles de personas igual. Entonces, bueno, nada más que gracias y que por favor que sigas haciendo todo lo que haces. Mi pregunta va relacionada con el entrenamiento del core, Marcos, y bueno, ¿qué es lo que opinas tú sobre cómo se debería entrenar el core, concretamente la faja abdominal, transverso, recto y oblicuos? ¿Y qué es lo que se sabe a nivel científico sobre esto? ¿Qué entrenamiento viene mejor? ¿Cuál es, más contraproducente? Ahora hay mucha tendencia a criminalizar casi, ¿no?, el entrenamiento convencional que se ha hecho siempre del core, que las planchas no se pueden hacer o que se debe hacer de una forma muy específica. El curl abdominal, por supuesto, pues no. Antirotaciones, antiextensiones. ¿Qué es lo que opinas tú sobre esto a nivel personal, lo que haces tú, por ejemplo, para entrenar toda esta musculatura? Y a nivel científico, ¿qué garantías hay sobre si esto está bien o está mal y cómo se debería entrenar esta parte del cuerpo? Nada más, muchísimas gracias y espero que selecciones mi pregunta. Un saludo. Gracias por la pregunta, Fernando, y tienes toda la razón en que parece que las ideas sobre el entrenamiento de core van de un extremo a otro, y es verdad que algunas ideas del entrenamiento de core clásico, vamos a decir, eran poco acertadas, ¿no? Estaba esta idea de hacer sit-ups o curls abdominales al fallo y veías a mucha gente terminando su sesión de entrenamiento haciendo 100 curls abdominales, que tiene poco sentido, pero ahora, como dices, salen voces que sin ninguna evidencia ni criterio se van al otro extremo y afirman que, por ejemplo, las planchas son inútiles, en el mejor de los casos, o peligrosas incluso para la zona lumbar, y estas afirmaciones tampoco son correctas, no hacen más que generar kinesiofobia, ¿no?, que es miedo al movimiento, y muchas veces se lanzan solo para destacar, para hacer clickbait y venderte después otro sistema que con frecuencia es peor. Y por intentar aportar algo de claridad voy a resumir primero algunos grandes principios sobre el entrenamiento abdominal e iré comentando algunos ejercicios a lo largo de la explicación. Y el primer gran principio sería que los abdominales son músculos, gran sorpresa, y por tanto deben entrenarse como otros músculos. Y esto aplica a toda la musculatura del core, tanto si hablamos de los músculos externos y visibles como el recto abdominal, los oblicuos externos, los serratos si quieres meterlos en la definición de core, como si hablamos de los músculos no visibles como el transverso abdominal, los oblicuos internos, etc.
Y es importante entender esto por dos motivos. Primero, porque se repite mucho esto de que los abdominales se construyen en la cocina, en el sentido de que para que sean visibles debes tener un porcentaje de grasa bajo y para lograrlo es mucho más importante tu dieta que tu entrenamiento. Esto es cierto, pero si no has hipertrofiado al menos un poco estos músculos, no se van a ver por mucho que bajes tu porcentaje de grasa corporal. Te verás simplemente muy delgado, pero no definido. Se verán tus costillas, pero no se va a ver tu six-pack. Y por eso es más correcto decir que los abdominales se construyen con ejercicio y se muestran con la dieta. ¿Y qué tipo de ejercicio debemos hacer para hipertrofiar o hacer crecer los abdominales? Pues ejercicio de fuerza igual que para el resto de músculos. Y por eso, como decía antes, este entrenamiento convencional de cientos de repeticiones de ejercicios de baja intensidad es poco efectivo. Debemos aplicar los mismos principios que si queremos hacer crecer nuestro cuádriceps o nuestro bíceps, que es aplicar intensidad, sobrecarga progresiva, rango de movimiento completo, etc. Y sin embargo, al entrenar abdominales solemos usar ejercicios de baja intensidad a muy altas repeticiones, hacemos siempre lo mismo sin aplicar sobrecarga progresiva, limitamos el rango de movimiento. Por ejemplo, algunos recomiendan hacer solo la primera parte del sit-up por miedo a flexionar la columna, que sabemos que no es un problema, salvo que hagas volúmenes muy altos, etc. Y de esta manera, usando cargas bajas y altas repeticiones y rango de movimiento corto, pues la hipertrofia que lograremos va a ser pequeña. Algo siempre vamos a mejorar, por supuesto, no es que esto no sirva para nada, pero no vas a optimizar resultados. Y voy a hablar sobre todo de hipertrofia, pero casi todo lo que voy a comentar aplica en el caso de que busquemos un core funcional que nos ayude a rendir mejor, a prevenir lesiones. Por ejemplo, si fortalecemos los músculos del core en todo su rango de movimiento, nos van a proteger mejor de posibles lesiones que si solo trabajamos una parte. Y siguiendo con esta idea de entrenarlos como otros músculos, no olvides la parte excéntrica. Es importante en general controlar la parte excéntrica, que es la bajada o cuando los músculos se estiran, y muchas veces al hacer abdominales la parte excéntrica la ignoramos. Por ejemplo, un buen ejercicio de core es el levantamiento de piernas, donde te cuelgas de una barra y llevas de manera controlada las rodillas hacia la cara, o más difícil todavía, con las piernas estiradas e intentas tocar la barra con los pies, pues es común que al finalizar el ascenso, después de subir los pies, pues simplemente dejas caer las piernas, ¿no? O en CrossFit se hace el toes to bar o punta de los pies a la barra, que no está mal, pero al balancearnos involucras menos los abdominales y no se controla nada la parte excéntrica. Y de nuevo, controlar la fase excéntrica no solo aumenta la hipertrofia, sino que previene lesiones después en gestos deportivos, porque muchas de estas lesiones se producen cuando el músculo se estira y no cuando se contrae. Y, muy importante, debemos incluir sobrecarga progresiva, que es donde muchos fallan. Y al principio podremos añadir sobrecarga progresiva aumentando simplemente repeticiones o tiempo en ejercicios isométricos, pero a partir de un punto necesitamos añadir resistencia externa o hacer versiones más difíciles de los ejercicios. Por ejemplo, si ya puedes hacer una plancha normal por 1 minuto, no tiene mucho sentido seguir alargando el tiempo a 2 minutos, 3 minutos. El beneficio extra es marginal y es mucho mejor que hagas versiones más difíciles del ejercicio, como por ejemplo adelantar un poco los codos y los colocas debajo de tu cara en vez de debajo de los hombros, o eliminando algún punto de apoyo, levantas un brazo o levantas una pierna o un brazo y una pierna. O el simple hecho de hacer un poco de retroversión pélvica en la plancha, ¿no? Es decir, bascular la cadera hacia adelante y apretar los glúteos, pues hace también que se active más el recto abdominal. O en el ejercicio de levantamiento de piernas que comentaba antes, puedes empezar flexionando las rodillas y las elevas un poco, después las elevas más, después estiras un poco las piernas y vas logrando esta sobrecarga progresiva. Otro ejercicio que me gusta es la rueda abdominal, que sería casi como una plancha abdominal dinámica y te permite añadir sobrecarga progresiva. Y de nuevo, algunas personas lo critican porque puede poner tensión en los hombros o en la zona lumbar, pero esto solo es malo si lo haces sin progresión. Si vas aumentando el rango de movimiento poco a poco, la musculatura y el tejido conectivo se van a ir fortaleciendo gradualmente y es un buen ejercicio general. Las planchas laterales también son buena opción para los oblicuos. Puedes combinar las isométricas con planchas laterales con movimiento, donde bajas y subes la cadera. Una buena variante es la plancha Copenhague, que además de trabajar los oblicuos, fortalece los aductores. Son importantes también los ejercicios de rotación y de antirrotación, idealmente con bandas o con poleas. Y aquí podemos hacer rotaciones de torso con bandas o polea, distintas variantes del press pull-off y es fácil ir añadiendo más carga.
Y como dije al principio, deberíamos usar un rango de repeticiones razonable de hipertrofia, pues entre 10 y 20 repeticiones están bien para la mayoría de casos, y buscando como siempre que las últimas repeticiones sean muy incómodas, que notemos realmente esa activación muscular. Y no olvidemos que el entrenamiento de fuerza como tal ya activa la musculatura del core. O sea, si haces flexiones, dominadas, sentadillas frontales, con peso me refiero, pues ya estás activando muchos músculos del core. El peso muerto activa mucho los erectores de la espalda, que también son parte del core. O sea, al final el core participa en muchos movimientos, pero es verdad que si queremos trabajar más los abdominales, generar esa hipertrofia que decía, pues tiene sentido que incluyamos ejercicios que los ataquen de manera más directa, como los que he comentado antes, empezando con variantes sencillas e incrementando gradualmente la carga. Sobre el volumen total de entrenamiento de core depende de muchas cosas, pero algo razonable para la mayoría sería incluir 2-3 ejercicios de core un par de veces a la semana, alternando las distintas categorías de ejercicios que mencioné antes e idealmente al final de la sesión de entrenamiento. Y prefiero al final porque no es recomendable que fatigues el core al principio del entrenamiento y hagas después ejercicios multiarticulares con un core fatigado. Es verdad que son músculos que en general soportan bastante castigo, podrías incluso entrenarlos 3 veces a la semana, pero bueno, con 2-3 ejercicios un par de veces a la semana puedes lograr buenos resultados siempre que cumplas los principios que mencioné antes. Hola Marcos, buenos días, soy Dora. Antes de todo, mil gracias por toda tu labor. Mi pareja y yo te estamos siguiendo al diario con tu podcast y newsletters. Hemos leído varios libros. Bueno, nos ayudas y nos inspiras bastante. Mi pregunta es en relación a los parches detox que vi últimamente bastante en las farmacias y también, bueno, salen así por internet. Que se ponen en los pies durante la noche y se supone cuando lo quitas por la mañana, bueno, hay muchas toxinas. Pues quería ver un poco, preguntarte por tu opinión y ver si hay algo de investigaciones sobre eso. Se supone que viene de Japón, pero bueno, me interesaría saber tu opinión sobre el tema. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Dora, y por desgracia hay un montón de inventos que se venden en farmacias que no sirven de nada. Es verdad que en algunos casos simplemente no tenemos evidencia de que no funcionen, pero por los mecanismos que plantean podemos estar bastante confiados en que no sirven para nada, y en otros casos sí tenemos evidencia de que no funcionan. Es decir, a veces hay ausencia de evidencia y en otros evidencia de ausencia. Ausencia de evidencia se refiere a que no hay estudios que hayan evaluado si eso es útil o no, y evidencia de ausencia se refiere a que se ha estudiado y se ha demostrado que no funciona. Y el caso de los parches detox está en este segundo grupo. Se ha estudiado y se ha visto que no ayuda a eliminar toxinas. En un estudio, por ejemplo, 53 personas llevaron estos parches por la noche y al analizarlos al día siguiente no se observó en ellos ni metales pesados ni ningún compuesto relevante que pudiera haber capturado del cuerpo. Estos parches se oscurecen después de llevarlos puestos unas horas, lo que sus vendedores interpretan como prueba de que están extrayendo toxinas del cuerpo, pero esto tiene que ver en realidad con el uso de vinagre de madera, que es un compuesto que llevan, que se vuelve marrón con la humedad de la piel y también adquiere ese color si lo mojas un poco y no porque esté capturando nada del cuerpo. Al final es lógico que no sirvan para nada porque nuestro principal órgano desintoxicador es el hígado, también los riñones, y los compuestos tóxicos los eliminamos después a través de la orina y de las heces principalmente y no de la piel. Por eso lo mejor que puedes hacer para eliminar compuestos problemáticos es mantener una buena salud en tus órganos internos, y tengo un artículo en concreto sobre cómo mantener la salud del hígado. Dicho esto, sí se ha visto que eliminamos también algunos metales pesados y compuestos problemáticos como BPA a través del sudor, pero es una vía totalmente secundaria y habría que sudar mucho para que realmente tuviera un efecto relevante. Pero bueno, puestos a recomendar algo útil, aunque sea solo un poco, propondría la sauna, porque varios estudios indican que efectivamente la sauna ayuda a eliminar algunos de estos compuestos al aumentar la sudoración. Insisto, no es nuestra vía principal y no es el principal beneficio tampoco de la sauna, que tiene otros pues más ligados a salud cardiovascular, por ejemplo, pero al menos sí tiene algo de evidencia, al contrario que estos parches. Buenas, Marcos. Soy Ismael de Valladolid. Y mi pregunta está enfocada en cuanto a los ejercicios de fuerza y el ayuno. Mira, te cuento, yo actualmente estoy siguiendo el programa Barra Libre y a la vez hago ayunos de 16 horas, saltándome lo que es el desayuno. Por cuestiones laborales, yo entreno al mediodía, sobre las 2, las 3,
y bueno, me encuentro bien realizando los ejercicios, pero mi pregunta es la siguiente. Si a efectos de mejorar los entrenamientos, sería recomendable previamente hacer un preentreno, o sea, 1 hora antes tomar algo que me recomiendes, posteriormente entrenar y luego ya después comer. O la tercera opción, que sería comer previamente y luego entrenar. ¿Cuál de estas opciones es la más idónea? Y bueno, ya finalmente agradecerte sobre todo por toda la información en el mundo fitness que nos estás dando. Un saludo. Gracias por la pregunta, Ismael. Y si hablamos de personas, entre comillas, normales, que no compiten, que buscan simplemente mejorar su fuerza, su masa muscular, verse un poco mejor, que no es poca cosa, pero me refiero a que no haces dobles sesiones de entrenamiento, no buscas maximizar el rendimiento y no quieres complicar mucho tu vida por un 1 o 2% de diferencia, pues en este caso la verdad queda bastante igual. Los estudios nos dicen que mientras consumas suficientes calorías y suficiente proteína a lo largo del día, no hay prácticamente diferencias entre si haces 2 o 4 comidas, si entrenas con un poco más o menos de glucógeno, la diferencia es muy pequeña y por tanto la recomendación tiene más que ver con cómo te sientes y cómo te notas. Por ejemplo, si entrenas al final de la mañana sin haber desayunado y te encuentras bien, con energía, sin hambre o incluso disfrutas esa sensación de no tener nada en el estómago, pues genial, hazlo así y después ya haces tu comida normal. Pero si notas que ya llegas con poca energía al entrenamiento o tienes hambre y eso te desconcentra, pues sería muy recomendable que tomases algo antes, pues quizás 45 o 60 minutos antes de entrenar, pero que quizás no sea una comida como tal, o sea, no conviene entrenar duro con el estómago lleno, y en este caso te recomendaría un batido de proteína, ¿no? Un scoop de 25 o 30 gramos de proteína, añades un plátano y quizás un poco de kéfir, por ejemplo, o solo el plátano. Y ahí hablamos de unas 300 calorías, que es poco, que se digiere fácilmente porque es semilíquido, te ayudará seguramente a entrenar con más ganas y con más energía, pero sin la pesadez que puede producir una gran comida. Esto tiene también el pequeño beneficio de que haces más ingestas de proteína, porque como decía antes, no importa mucho si haces 2 o 4, al final el cuerpo puede procesar más proteína de una tacada de la que se pensaba antes, pero eso no quiere decir que no siga siendo un poquito mejor dar más estímulos. O sea, entre 2 ingestas de proteína y 3, prefiero 3 y por tanto tendrías el batido, la comida post-entrenamiento y después ya la cena. Y como decía, me guiaría más por cómo te sientes que por intentar optimizar esto, pero si te da igual, casi te recomendaría esta opción. Hola, buenos días. Soy una mamá con un niño de 10 años que tiene epilepsia refractaria, que no responde a medicamento. Quería saber si es posible empezar una dieta ceto con uno de estos programas de ceto para beneficiar su epilepsia. Gracias. Gracias por la pregunta. Voy a hablar primero de lo que sabemos sobre la cetosis en la epilepsia para responder después mejor a tu pregunta. Primero, no sabemos muy bien las causas de la epilepsia, o mejor dicho, conocemos muchas posibles causas porque es multifactorial y por eso precisamente no todos los casos responden igual a los fármacos. En muchos casos, o más o menos el 30%, no responden a los fármacos anticonvulsivos. Y en estos casos hay un porcentaje elevado que después comentaré que sí responde o que al menos mejora con la dieta cetogénica. Y este conocimiento no es nuevo. En la antigua Grecia ya usaban el ayuno como estrategia para lidiar con los síntomas de esta enfermedad, de la epilepsia, que evidentemente no entendían, pero observaban que al dejar de comer se reducían los ataques epilépticos en muchos casos. ¿Y qué ocurre cuando ayunamos después de 16-20 horas o a medida que se vacían las reservas de glucosa? Pues que se elevan los cuerpos cetónicos y el cerebro empieza a usar beta-hidroxibutirato o BHB como combustible principal. Y cuanto más se alarga el ayuno, pues más BHB usa y menos glucosa, que siempre va a requerir un poco, pero pasa de usar 100% glucosa en condiciones normales a usar tan solo el 20-30% de glucosa y el resto principalmente de BHB y en menor medida lactato. Y hoy sabemos que en algunos casos la epilepsia tiene que ver, al menos en parte, con algún tipo de crisis energética en las neuronas que hace que no capten bien la glucosa, por ejemplo, por problemas en los transportadores GLUT1, y esto podría desencadenar convulsiones. Sin embargo, al ofrecer un combustible alternativo en forma de beta-hidroxibutirato, que es este cuerpo cetónico, se reduciría esa crisis energética y por tanto las convulsiones, porque las neuronas que pierden capacidad de usar glucosa suelen retener la capacidad de usar BHB. ¿Cuál es el problema del ayuno? Pues que si lo alargas mucho te mueres, evidentemente, y por eso no es en sí una solución, pero al menos nos dio pistas para desarrollar otros enfoques más prácticos.
Y mucho tiempo después, en los años 20 del siglo pasado, hace por tanto 100 años más o menos, se descubrió que una dieta muy baja en carbohidrato y por tanto alta en grasa producía una mejora en la epilepsia similar al ayuno, pero sin tener que dejar de comer. Podías comer muchos alimentos nutritivos, incluso buena cantidad de verdura baja en carbohidrato, pero tenías que limitar mucho pues, la fruta, los cereales, las legumbres o cualquier cosa alta en carbohidrato, que debería representar menos del 10% de las calorías totales. Después de algunos años empezaron a pautar protocolos más concretos, por ejemplo el llamado 4-1, que es quizás el más estricto, donde por cada gramo de carbohidrato se pautan 4 gramos de grasa, pero como cada gramo de carbohidrato tiene 4 calorías y cada gramo de grasa 9, eso implica que en la práctica casi un 90% de la dieta es grasa, solo un 6% es proteína y un 4% más o menos carbohidrato. Esto era efectivo en muchos casos, pero era extremadamente difícil de llevar, además era muy poca proteína y después se fueron implementando estrategias más flexibles y, por ejemplo, un estudio de hace unos años comparó este enfoque de 4-1 con uno mucho más flexible que era 2.5 a 1, es decir, 2,5 gramos de grasa por cada gramo de carbohidrato y los resultados fueron muy similares con menos efectos secundarios. En este caso, por ejemplo, se observó que el 25% de los niños dejaron de tener convulsiones y en un 50-60% de los niños se redujeron con porcentajes similares en ambos casos. Por eso, en la actualidad se usan enfoques más de este estilo, menos restrictivos y además se pueden potenciar los beneficios todavía más usando algunos suplementos como TCMs o triglicéridos de cadena media o alguna estrategia de ayuno intermitente suave. Respecto a tu pregunta de si se puede seguir mi programa de 0 a ceto para esto, te diría que sí y no. O sea, es un enfoque cetogénico y de hecho he tenido bastantes comentarios de padres estos años cuyos hijos mejoraron la epilepsia al seguir el plan. Algunos de ellos directamente dejaron de tener ataques, de lo cual me alegro mucho, pero recuerdo que el plan está pensado para perder grasa y no tiene un enfoque terapéutico. Por tanto, en parte te diría que sí leas el plan, porque explico un poco todo esto más profundidad, te doy las pautas generales, posibles suplementos como TCMs y todo esto, muchas recetas que podrás usar también, pero recomiendo sin duda que consultes ya con un nutricionista experto en dieta cetogénica, idealmente con experiencia en niños con epilepsia, porque hay ciertas particularidades a tener en cuenta, quizás haya que ir haciendo ajustes según cómo responda y es mucho mejor hacer esto de la mano de un profesional con conocimiento. Pero merece desde luego la pena probar. No funciona en todos los casos, desde luego, igual que los fármacos, que como decía antes no funcionan en más de un 30% de personas. Sin embargo, el enfoque cetogénico en estos casos, en las personas que no responden a fármacos, se ha visto que reduce los ataques, como decía antes, en un 50-60% de los casos y los elimina en un 20-25%, más o menos. Por lo que solo no funciona en un 20-30% de los casos y espero de verdad que en vuestro caso os ayude. Hola Marcos, ¿qué tal estás? Bueno, lo primero de todo me sumo al agradecimiento de tu comunidad por la rigurosidad con la que ejerces la divulgación. Realmente es muy de agradecer pues encontrar perfiles como el tuyo que se toman tan en serio lo que hacen y que, bueno, entienden que el hecho de tener un altavoz y una comunidad muy grande que les sigue pues implica una gran responsabilidad. Y en línea con esto pues viene mi pregunta de hoy, porque últimamente pues me asaltan en las redes sociales más cuentas que yo veo que empezaron por el sector de la salud a divulgar con cierta rigurosidad o bueno, basada quizá en su experiencia, pero que poco a poco han ido desvirtuándose hasta llegar a hoy en día empezar a lanzar mensajes conspiranoicos en torno a múltiples temas, desde el origen del ser humano, casi que somos lagartos, que vivimos en Matrix, por supuesto pasando por las vacunas, y mensajes que yo creo que empiezan a ser bastante peligrosos y que empujan casi a la neurosis y sobre todo son personas a las que veo que secundan toda su comunidad y que pueden hacer bastante daño con estos mensajes. Así que nada, quería saber qué era lo que opinas y pues si puedes ejercer un poquito de contrapeso en esta corriente. Nada, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias por la pregunta, que me hacen con frecuencia en sus diferentes variantes, ¿no? De cómo distinguir información falsa de información verdadera, noticias reales de noticias falsas, por qué algunas cuentas de salud se van radicalizando más o entran directamente en el mundo de las conspiraciones. Son muchos aspectos y voy a intentar dar un poco mi opinión, pero cada punto daría para mucho, para un podcast entero, en realidad. Primero, hay que entender que las noticias que vemos en los medios no suelen ser un buen reflejo de la realidad, bien por ideología, bien por incompetencia o en la mayoría de los casos por una combinación de ambos.
El punto ideológico está claro y esto afecta especialmente a noticias que tienen que ver con temas muy politizados, ¿no? Desde la inmigración a la violencia de género, a ciertos conflictos internacionales. Como dicen, no es normalmente el qué, sino el quién. Y en función del quién es noticia o no es noticia, se cuenta de una manera o de otra, o mejor dicho, unos medios lo cuentan de una manera y otras de otra, ¿no? Y además, como los gobiernos financian estos medios, pues ese contrapeso al poder que se supone que deben hacer los medios, pues rara vez se hace, o se hace contra los que no son de mi bando, ¿no? Eso por el lado de la ideología y después está la incompetencia. Al final los periodistas tienen que informar sobre muchas cosas, sobre temas que conocen a veces y sobre temas que muchas veces desconocen y por muy bien que lo intentan hacer, pues suelen meter la pata. Aquí no suele haber maldad o intención de desinformar, comunican lo mejor que pueden, pero bueno, suelen ser temas complejos y al final terminan desinformando. He hablado alguna vez de la ley de Noll, que nos dice que todo lo que leo en la prensa es absolutamente cierto, excepto en el caso de las infrecuentes noticias en las que tengo conocimiento de primera mano. Es decir, cuando hablan en las noticias de temas que no domino, asumo que todo lo que dicen es cierto, pero cuando hablan de lo que yo sé en realidad, de mi ámbito de conocimiento experto, soy consciente de todos los errores que cometen. Y claro, lo más probable no es que acierten en todo y solo se equivoquen cuando hablan de lo que tú tienes experiencia, sino que cometen los mismos errores cuando hablan de otros ámbitos, pero como tú no sabes de eso, pues no te das cuenta. Pero digamos que aquí no hay intención de desinformar, no hay malicia, es simplemente ignorancia. Y el problema que tiene esto es que al final mucha gente se da cuenta de todos estos errores y por tanto pierden la confianza en los medios tradicionales y van a informarse a las redes sociales o a Internet, ¿no? De manera más general. Y esto genera una paradoja, y es que la gente que tiene más pensamiento crítico y más capacidad de filtrar información está mucho mejor informada que nunca, porque va buscando fuentes fiables, más basadas en evidencia científica, divulgadores con capacidad de razonar, de analizar los temas desde distintos puntos de vista, con más profundidad. Y esto está muy bien, y la gente que se informa de esta manera por estos medios sabe mucho más y tiene una visión del mundo real muy superior a la que se informa de los medios tradicionales, pero en Internet tienes también lo peor, las teorías más disparatadas y las ideas más absurdas y más extremas. ¿Y por qué mucha más gente cae en este segundo tipo de contenido que en el primero? Pues porque es premiado por los algoritmos. Si alguien publica, por ejemplo, un post objetivo, razonado sobre un alimento, vamos a decir la fruta, pues no genera polémica, no genera división y por tanto el algoritmo lo pasará por alto. Pero si publicas un post afirmando que la fruta es mierda o que el agua deshidrata o tonterías así, que por desgracia son ejemplos reales, no me lo estoy inventando, pues generas controversia, generas muchos comentarios y el algoritmo muestra este post a mucha más gente y estos mensajes absurdos terminan llegando a muchas más personas y aunque el porcentaje de gente que lo crea sea pequeño, al final terminan atrayendo a muchos más seguidores porque son amplificados por estos algoritmos. Y creo que por eso muchos influencers o divulgadores a lo largo de los últimos años han ido extremando sus posturas porque consciente o inconscientemente han notado que eso les hacía crecer más rápido. Y yo lo he visto, con gente que quizás viene del mundo low carb, que está muy bien y tiene mucho sentido para muchas personas, pero de ahí pasan enfoques cetogénicos para todo el mundo, como que es la mejor dieta, y a medida que eso se hace más normal pasan ya a cetogénico y carnívoro, y ya no puedes comer verduras porque son malas, y van polarizando más y más sus mensajes para buscar nuevos nichos y ser también más recompensados por estos algoritmos. Y es una pena, pero es la realidad. Y como dices, algunos rizan todavía más el rizo y ya no se limitan a temas de salud, sino que van un paso más allá y dan alas a teorías de la conspiración de toda índole, ¿no? Desde que no llegamos a la Luna, que nos gobiernan reptiles, que las pirámides fueron construidas por extraterrestres, que el COVID se debe a la tecnología 5G y cosas así. Y la pregunta siguiente sería ¿por qué la gente se cree estas cosas disparatadas? Y como siempre hay muchos factores. Primero, nos gusta que las cosas tengan explicaciones lógicas y sencillas. Y cuando la realidad es compleja, multifactorial, hay cosas que no entendemos, pues nos aferramos a las teorías que ofrecen narrativas sencillas que conectan los puntos y explican lo que parece inexplicable. Y nuestro cerebro está cableado para hacer esto. Como odia la incertidumbre, inventa historias o se cree historias. Y siempre hemos inventado historias para cualquier cosa que no entendíamos, desde el origen de la vida a las tormentas o a los terremotos. La explicación era la furia de los dioses, o eran instrucciones que debíamos seguir, o lo que fuera. Y hoy seguimos creando estas narrativas para explicar lo que no entendemos. También la gente que más desconfía del sistema y de las autoridades son más propensas a creer estas teorías conspiranoicas.
Creo que en parte lo ven como una forma de desafiar al sistema, ¿no? Que consideran corrupto, manipulador. Y ojo, que puede haber motivos para desconfianza. Es evidente que algunas conspiraciones han sido ciertas y que los gobiernos mienten y ocultan información para mantenerse en el poder. Y hay que criticar estos comportamientos, por supuesto, pero la solución no es inventarse historias disparatadas. O prefieren pensar que hay un responsable de todo lo que está pasando, porque si hay un responsable claro, pues se podrá corregir la situación más fácilmente, ¿no? Si eliminamos las antenas 5G, pues terminaremos con el COVID. Pero si no hay nadie al mando y estamos a merced de fuerzas que no controlamos, que nadie controla, puede ser más aterrador. También creo que hay cierto deseo de ser, entre comillas, especial, ¿no? De pertenecer a un grupo que conoce la verdad, mientras el resto viven en Matrix, como decías. A muchos les seduce esa sensación de formar parte de un grupo de iluminados y por tanto se creen a pies juntillas lo que les diga el líder del grupo. Además se retroalimentan entre ellos, se genera cohesión en el grupo y esto tiende a hacer que se rechacen las ideas externas, ¿no? Que cualquier persona que haga una crítica válida se convierta en el enemigo, etc. Y creo que iría por aquí. No sé si he respondido a tu pregunta, pero como recomendación general, sed críticos con la información que escucháis de todos los lados. Validad la información por varios medios de distinta ideología. Tened cuidado con esos perfiles que usan estrategias de polarización para atraer más seguidores. Buscad gente que intenta dar una visión objetiva y que reconozca las cosas que no sabemos, ¿no? Como dicen, tenemos que seguir a quien busque la verdad, pero dudar del que afirme haberla encontrado. Y con esto cerraríamos las preguntas y como siempre quiero compartir otra reflexión con vosotros, esta vez de mi newsletter, a la que os recuerdo que os podéis apuntar en finesrevolucionario.com/lista, donde comparto ideas, consejos y promociones que no encontraréis en ninguna otra parte. Y por ejemplo, en esa newsletter hablaba sobre los beneficios de ser más optimistas y por qué los pesimistas se han equivocado tanto a lo largo de la historia. Y empezaba con esta cita. Un pesimista ve la dificultad en cualquier oportunidad, mientras que un optimista ve la oportunidad en cualquier dificultad. Winston Churchill. Sabiendo que nadie tiene una bola de cristal, ¿qué crees que es más racional? ¿Ser optimista o pesimista? ¿Pensar que la humanidad irá a mejor o a peor? Desde un punto de vista de interés personal, todo apunta a que es mejor ser optimista. Las personas optimistas viven más y sufren menos depresión. Se recuperan antes de las adversidades y lidian mejor con las enfermedades. Si el optimismo fuera una medicina, la tomarías. Y aquí ponía una ilustración de dos superhéroes que se iban a enfrentar, que eran Capitán Optimista y Capitán Pesimista. Capitán Optimista dice, te derrotaré, y Capitán Pesimista responde, sí, probablemente. Tu lado más cínico podría creer que el optimismo es una forma de autoengaño, pero juzgando por nuestro largo pasado, los pesimistas son los que más se han equivocado. A lo largo de la historia siempre ha existido un sentimiento de apocalipsis inminente. Las razones para el pesimismo van cambiando, pero el pesimismo en sí permanece. Y uno de los motivos es que el miedo vende. Las noticias que alertan sobre posibles catástrofes captan nuestra atención más que las noticias positivas. Las instituciones encargadas de resolver problemas tienden a magnificarlos para seguir justificando su existencia. Según las encuestas, la mayoría opina que el mundo no mejorará o irá a peor. Por desgracia, los pesimistas son considerados visionarios, los optimistas ingenuos. Y aquí tengo otra cita de John Stuart Mill que decía: he observado que no es el hombre que tiene esperanza cuando otros están desesperados el que es admirado como un sabio, sino el que muestra desesperación cuando otros tienen esperanza. Durante siglos, los pesimistas han acaparado los titulares, a pesar de que los optimistas han acertado con más frecuencia. Los profetas del Apocalipsis siempre han recibido mucha más atención en los medios que los que confían en el progreso. Hace tan solo unas décadas los expertos nos alertaban del declive de la humanidad. La pobreza se extenderá, no habrá alimentos para todos, se acabará el petróleo, el cambio climático nos destruirá. Décadas más tarde ha ocurrido lo contrario. La pobreza extrema se ha reducido enormemente, mucha menos gente pasa hambre, las reservas explotables de petróleo han aumentado y menos personas mueren por desastres naturales. ¿Cómo es esto posible? Gracias al nuevo conocimiento. El recurso más valioso es el ingenio humano y es nuestra responsabilidad desarrollarlo. Los pesimistas tienden a extrapolar el pasado al futuro. Su argumento suele ser: si continuamos así, la humanidad se extinguirá en X décadas. Y aquí está la clave: la humanidad nunca sigue igual, avanza a gran velocidad y se adapta a un mundo cambiante.
¿Debemos, por tanto, ignorar a los pesimistas? Claro que no. Muchas tragedias se han evitado gracias a sus alertas. Los pesimistas son necesarios, pero no deben dominar los telediarios. Y ahora tengo una cita de Karl Popper que decía: el futuro está abierto, no está predeterminado y por tanto no se puede predecir salvo por accidente. Las posibilidades del futuro son infinitas. Cuando digo que es nuestra responsabilidad ser optimistas, incluyo no solo la apertura hacia el futuro, sino también lo que contribuimos por lo que hacemos. Somos responsables del futuro. Nuestra misión, por tanto, no es profetizar el mal, sino luchar por un mundo mejor. El problema es que el progreso es lento y pasa desadvertido. Las desgracias son rápidas y notorias. Construir lleva tiempo. La destrucción ocurre en un momento. Las malas noticias son eventos. Las buenas noticias son un proceso. Los medios de comunicación no nos dicen realmente lo que ocurre en el mundo, sino lo que está mal en el mundo. Por suerte, la balanza de la humanidad se inclina hacia el progreso. Cada mañana, muchas más personas se levantan con ganas de crear que con ganas de destruir. Esto no quiere decir que el futuro vaya a ser necesariamente mejor, por supuesto. Como decía Popper, el futuro está abierto y en gran parte depende de nosotros. G.K. Chesterton afirmaba que debemos odiar al mundo suficiente como para ver lo que está mal, pero amar lo suficiente como para pensar que merece la pena mejorarlo. Y lo mismo con nuestras vidas, reconocer lo malo y trabajar para mejorarlo. Y ahora sí me despido, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.